Bendiciones, muchas gracias, Paola, Alejandro y los demás hermanos que están aquí conectados. Que el Señor les bendiga abundantemente. Contento de compartir en esta nueva ocasión con ustedes a través de esta cadena de oración, comprometiéndome con Jesús, donde somos una familia. Yo creo que cada día aprendemos de la palabra de Dios y es un buen momento para conectarnos con el Señor, con su palabra y dedicar las primeras horas del día a nuestra devoción con nuestro Padre Celestial y mejor, ¿verdad? Que lo hacemos intercediendo por otros y también por cada una de nuestras peticiones. Contento de poder compartir con ustedes. Espero que estén bien, su familia, que las pruebas que están recibiendo puedan tomarla como una bendición de parte de Dios. Porque el libro de Romanos capítulo 5 versículos del 2 en adelante dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado nos da la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no defrauda. Es decir, que las pruebas tienen un efecto positivo y hay que tomarlas de parte de Dios como algo, así mismo, como algo positivo para gloria de su nombre. Así que, nada, vamos a aprovechar el tiempo hoy estudiando la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema que para mí es de suma importancia y creo que debemos todos valorarlo. Quiero basar el tema hoy en un personaje que ustedes conocen y voy a ahorita a abundar un poco más acerca de él. Quiero hablar un poco acerca de Moisés. Creo, me da la impresión de que voy a dividir el tema en dos, así que voy a hacer una pequeña serie, un duplo, porque lo que quiero hablar un poquito de Moisés en sus inicios y su llamado, pero también quiero hablar un poquito acerca de su ministerio y algunas lecciones que nosotros podemos aprender de su ministerio. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, de modo tal que su palabra pueda hacer eco en nosotros. También vamos a interceder por las peticiones que ya se han presentado, ¿verdad? Las diferentes situaciones que están atravesando nuestras familias, eh, también por la situación económica, la paz mundial. Vamos a orar por aquellas personas que están ahora mismo sufriendo y pasando graves vicisitudes y necesidades. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad al estar aquí ahora conectados en esta cadena. Pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, nos ayudes a entender tu palabra, de modo tal que podamos practicarla, Señor, seguirla y que nuestra vida espiritual se robusteza y podamos crecer y podamos, mi Dios, tener más esperanza. Quiero también poner en tus manos cada petición de cada hermano, amigo que aquí se ha presentado. Tú conoces el anhelo de sus corazones, tú conoces esas necesidades, tú conoces a esa madre que clama por ese hijo, ese padre también. Tú conoces a esa esposa que clama por su familia, por su esposo y el esposo para que su esposa venga a los pies de Cristo. Tú conoces a aquella persona que ahora mismo está atravesando por problemas difíciles de salud emocional, su salud mental está totalmente deteriorada, Señor. Devuélvele su salud. Aquellos que claman por algún problema de salud física, por un diagnóstico desfavorable, para que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu bondad. Te pido que tú también le suplas a aquellos que tienen problemas con su trabajo, problemas económicos, problemas de deuda. Que tú seas dándole sabiduría y haciéndole entender que no es el final, mi Dios, que todo puede comenzar de nuevo para ellos. Guíanos en este estudio también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero guiarles al libro de Génesis, Génesis capítulo 2. Ahí comienza la historia de Moisés. El libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo que significa salida, toma su nombre por la salida de los hijos de Israel de Egipto luego de la esclavitud. Y el libro comienza hablando de la unión que existió entre dos miembros de la tribu de Leví, los padres de Moisés. Moisés, desde el vientre de su madre, fue elegido para que fuera el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La palabra de Dios dice en el versículo 2 del capítulo 2 lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes en este momento. Ella concibió a luz y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Esa parte a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Qué tipo de hermosura fue que vio Jocabet en Moisés? Puesto que las madres que están aquí conectadas ahora podrán decirme qué hijo de ustedes no es hermoso. Para una madre, ¿qué hijo no es hermoso? Todos los hijos son hermosos, no importa, ¿verdad? Su físico, cómo se vean. Para una madre, todo hijo es hermoso. ¿Qué tipo de hermosura entonces fue la que Jocabet vio en Moisés? Pude chequear el comentario bíblico adventista para ver qué decía acerca de esto y
lo que dice el comentario es que Jocabed no solamente vio una hermosura física, sino que vio la promesa de la salvación y liberación de su pueblo en el hijo que había nacido, puesto que los niños estaban siendo asesinados en ese entonces, había un genocidio, había una reducción étnica del pueblo hebreo que se multiplicaba a raudales, eran muy prolíferos. Entonces, todos los niños que nacían varón estaban condenados a la muerte. Pero Jocabed tuvo a Moisés, que no se llamaba así, vamos a hablar un poquito de eso también, y entonces lo ve la promesa, ve a Dios hablando a su corazón y ella entonces lo esconde. Lo escondió durante 3 meses. Lo escondió de la muerte, lo escondió de la destrucción, lo escondió del genocidio, lo escondió de la maldad. Yo creo que también eso es una lección para los padres de hoy en día. Esconder a sus hijos de la corrupción de este mundo, esconder a sus hijos de las ideologías liberales que hoy atacan a nuestros muchachos en las escuelas, como que usted puede ser una mujer, aunque usted tenga genitales varones, masculinos, un sinnúmero de cosas. Si usted se siente hombre, aunque usted sea una mujer, con todos los atributos de una mujer, usted puede ser un hombre. Todas esas ideologías andan persiguiendo a nuestros hijos y yo creo que hay que esconderlos de ellas, de modo tal que no acaben con nuestros muchachos. Y creo que eso fue lo que hizo Jocabed. En su entonces, la persecución que había sobre Moisés, sobre su hijo, era el asesinato. La persecución actual tiene que ver con su mente, tiene que ver con su conducta, tiene que ver con lo que se le transmite a través de las pantallas, a través de la información que reciben en la escuela, en la comunidad, etc. Esconderlo. Moisés fue escondido. Moisés fue escondido. La Biblia dice que ya no podía esconderlo más, 3 meses. Naturalmente usted no va a poder tener eso escondido de toda esa corrupción que hay en el mundo todo el tiempo. Naturalmente usted debe, en un momento, salvaguardarlo hasta que ellos tomen la madurez para ellos discernir y elegir lo correcto, ¿no? Y eso fue tal vez lo que hizo Jocabed. Ya no podía esconderlo más, ahora ideó un plan para salvarle de manera prolongada la vida a Moisés. Y la Biblia dice que ella tomó una canasta, la calefateó, o sea, la hizo impermeable y la colocó por los juncos del río. Ella esperaba un milagro, ella creía en Dios. Y no hay nada mejor que tener su fe puesta en Dios. Jocabed sabía que Dios iba a salvar la vida de esa promesa que ella había reservado durante 3 meses, a costa de su vida, porque si los guardias egipcios se daban cuenta que ella estaba escondiendo al niño, la iban a matar a ella también. Y ella lo escondió, corrió el riesgo. La palabra de Dios dice entonces que ella mandó al niño por el río, por los juncos, ahí lo puso lo más seguro posible. Y María, su hermana, iba custodiando desde lejos que no pasara nada con el niño. Sucede que la hija de Faraón, que no tenía hijos, había bajado con sus doncellas al río Nilo a darse su baño. Y voy a explicar un poquito lo que dice la tradición. Para los egipcios había muchos dioses, muchos dioses. Uno de esos dioses era el río Nilo, el Nilo que proveía toda la vegetación, la agricultura, todo el sustento de ellos. Ellos veneraban al río Nilo. Y el río Nilo, así como daba sustento, también podía proveer de hijos. Así que había la costumbre de que las mujeres se dieran baños de fertilización para que su ser se fertilizara y entonces ya pudieran concebir hijos. La hija de Faraón posiblemente se estaba dando un baño de fertilización en el río Nilo cuando de repente ella ve esa canasta, manda a una doncella a buscarla y entonces lo que ve ahí dentro es un niño. Ella buscaba que el río, ¿verdad?, le diera ese milagro. Dios entonces toma ocasión de lo que ella cree que no es correcto, pero envía a un niño para que ella lo cuide y para que ella lo salve. Y yo alabo el nombre del Señor, porque Dios obra de maneras extraordinarias. Aún en la creencia supersticiosa de ella, de que ella podía concebir un hijo si el río Nilo la fertilizaba, entonces Dios envía a Moisés, Dios envía la canastita, a Jocabed tiene esa idea. Todo esto fue guiado por la obra del Espíritu Santo. Moisés, dicho sea de paso, para mí el personaje más grande del Antiguo Testamento, tanto por su llamado, por la forma en la que fue salvado, como por la obra que hizo. El Nuevo Testamento, la Biblia no sería lo mismo sin los libros que escribió Moisés. Moisés da la primera revelación de la palabra de Dios. Hasta Moisés no se había escrito nada. Tal vez algunas tablillas, me imagino que los primeros patriarcas habían escrito algo en tablas, que era que se escribía, ¿no? Pero con Moisés empieza la redacción de la Biblia.
los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los escribe Moisés, incluyendo el libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo, que fue mucho antes que Génesis. Así que Moisés es ese personaje relevante, tan relevante que funge como un tipo de Cristo. Jesús, cuando nace, es llevado a Egipto para ser salvado. Moisés, cuando nace, es tirado en el río Nilo, en Egipto, para ser salvado. Jesús sube al monte 40 días y 40 noches para encontrarse con su padre. Moisés subió al monte para recibir la ley de parte de su padre durante 40 días. Jesús viene a la tierra para liberar al pueblo de sus pecados. Moisés viene a la tierra para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que miren qué interesante, que Moisés de una forma u otra prefiguraba, simbolizaba la obra de Cristo. Yo entiendo que hay más similitudes, ¿no? Jesús dijo que hay que ser manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés fue el hombre más manso y humilde que dice la Biblia, ¿no? Moisés era un hombre muy manso. No era fácil lidiar con ese pueblo. Y entonces, qué interesante ver a Moisés. La palabra de Dios entonces dice que la muchacha cuando tomó al niño, la hija de Faraón, lo convierte en príncipe, se lo da a María. María dice, te voy a buscar una nodriza. Naturalmente ustedes saben quién era esa nodriza. Esa nodriza era Jocabed, la misma madre de Moisés. Nodriza que cuida al niño, ¿no? Así que ella se lleva el niño para su casa, lo atiende y le muestra la ley de Dios. Le enseña los mandamientos de Dios, le enseña el camino de Dios y me imagino que le habló de su destino, de su llamado que era a liberar el pueblo de Israel. Así que Moisés crece con esa idea. Se le coloca este nombre, dicho sea de paso, que me pasé en esa parte, quería acentuarlo. La palabra de Dios así lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, los versículos 10 en adelante. Y cuando el niño creció, se le entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés significa sacado del agua, el que es sacado del agua, un nombre egipcio, dicho sea de paso. Se lo coloca a la hija de Faraón, porque del agua lo saqué. Y entonces Moisés es ese personaje extraordinario del Antiguo Testamento que comienza, inaugura la escritura bíblica. En él se fundamenta la ley que serviría como plataforma para la conducción del pueblo de Israel en toda su existencia. Así que Moisés es ese personaje que simboliza la guía, la orientación de la conducta del pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel no siguió tanto la línea de Moisés, pero era su ideal, era su ideal. En el Nuevo Testamento, cuando alguien se sentaba a enseñar, decía que se sentaba en la cátedra de Moisés, cuando Moisés se sentaba a enseñar. Era algo maravilloso. Pasa el tiempo, le llevan el hijo a la hija de Faraón, le llevan a Moisés a los 12 años. Allí va a la Universidad de Egipto, estudia todas las artes, incluyendo el arte de la guerra. Me imagino que crece como un hombre apuesto, bien formidable, con buena salud. Y me imagino que un día Moisés, entendiendo que su trabajo, entendiendo que su misión era la de liberar al pueblo de Israel, Moisés sale, déjame ver a mis hermanos. Eso es lo que dice el texto. Moisés salió para ver a sus hermanos. En aquellos días dice que Moisés, habiendo crecido, dijo, voy a visitar a mis hermanos. Y vio sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Porque Moisés sabía que su llamado era liberar al pueblo de Israel. Pero quiero detenerme aquí para ver algo con ustedes. Si bien su llamado era liberar al pueblo de Israel, no lo iba a hacer basado en su propia forma. Lo iba a hacer según la forma de Dios, según la manera de Dios, no basado en cómo Moisés entendía que se tenían que hacer las cosas. Moisés tenía una forma muy militar de hacer las cosas. Moisés tenía una forma rudimentaria de hacer las cosas. La violencia se constituía en parte de la forma de Moisés y Dios no podía liberar a su pueblo basado en esos valores y en esa conducta. Pero es la forma que Moisés conoce hasta ahora. Moisés estudió en las escuelas humanas, pero necesita ir a la escuela de Dios. Así que cuando Moisés ve que están golpeando a uno de sus hermanos, la palabra de Dios dice que Moisés se llenó de ira y entendió que era el momento de él liberar a su pueblo. Y la palabra de Dios dice que arremetió contra el egipcio y entonces cuidó a su hermano. El problema fue que le dio un golpe, como decimos aquí en Dominicano, un golpe maldado, ¿verdad? Se excedió y mató al egipcio. Lo escondió, ¿verdad? Y entonces ahora
Otro día, la palabra de Dios dice que Moisés ve dos hebreos peleando ahora. Y le dice que ¿por qué pelean ustedes? ¿Qué les pasa? Son hermanos. Tenemos que cuidarnos, le dice Moisés, ¿no? Y uno de ellos, ¿verdad? Que lo había visto, dijo, ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Ahí Moisés se sintió descubierto. La palabra de Dios dice que Moisés huyó al desierto. Huyó al desierto. Moisés llamado para liberar a su pueblo y ahora es un asesino fugitivo de la justicia egipcia, lleno de culpa, lleno de frustración. Su llamado, su propósito, que era liberar al pueblo de Israel, posiblemente tronchado. Ahora va al desierto, el calor lo abraza, el sol, ¿verdad? Abrasador. Allí está, desesperado, con hambre, con sed. Pero el Señor no se ha olvidado de Moisés. Déjame decirte que a pesar de que tú hayas fracasado en la forma de hacer las cosas, aunque tú hayas fallado intentando hacer las cosas bien, intentando hacer muchas cosas para el Señor, aunque tú hayas fallado y te sientas ahora decepcionado, frustrado, traumatizado, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te sigue amando. Dios sigue en el mismo lugar y sigue teniendo compasión de ti. Dios se acuerda de ti y Él sigue manteniendo su propósito para contigo. No a tu manera, tal vez no como teníamos los planes al principio, pero Dios utilizará otra forma para que tú puedas cumplir con el propósito que Él tiene contigo aquí en la tierra. Eso pasaba con Moisés. Moisés allí en el desierto ahora, la palabra de Dios dice que Moisés tiene que huir al desierto y entonces cuando va allí, dice que él se encontró con unas mujeres que estaban apacentando sus ovejas y una de esas mujeres se llamaba Séfora, quien se convirtió luego en su esposa. Era la hija de Jetro, que se llamaba Reuel. Eso podemos encontrarlo a partir del versículo 20, ¿no? Y entonces ellos le dan agua, lo llevan a la casa, allí el suegro de Moisés, Jetro, lo conoce, le da por esposa a Séfora, ellos se enamoran, tienen hijos, ya Moisés está allí. Ustedes saben, interesantemente, Moisés se constituye ahora en pastor de ovejas, luego de haber sido un príncipe en Egipto, un académico, alguien de peso. Ahora el gran Moisés está totalmente en el olvido, en el ostracismo, donde nadie quiere estar, olvidado, aislado, pero Moisés estaba allí aprendiendo en la escuela de Dios. Dios muchas veces tiene que mandarnos a su escuela para que aprendamos humildad, servicio, sencillez, mansedumbre, porque en nuestra escuela de orgullo, de vanagloria, de creer que sabemos que podemos, no vamos a aprender nada. No vamos a aprender nada, no aprendemos cómo guiar al pueblo de Dios, no aprendemos cómo hacer cosas para Dios, no aprendemos de la obra de Dios. Dios tiene entonces que humillarnos. No sé si estoy hablando para alguien ahora que está siendo humillado, que está pasando un proceso difícil en su vida, que está pasando el mar, que está pasando por el valle de la sombra de muerte. Déjame decirte que posiblemente Dios te está guiando, te está educando, te está moldeando, está haciendo de ti una mejor persona. Porque como estabas, en la condición en la que estabas, con la fama que tenías, con el dinero que tenías, con las cosas que tenías, pensabas que no necesitabas de Dios. Pero Dios ha utilizado esta crisis para que tú emerjas de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Sí es la obra de Dios. Y estaba Moisés en el desierto cuidando ovejas. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a liberar Moisés ahora el pueblo? Cuidando ovejas. Pues si usted me dijera, no, Moisés tiene un establo que donde cuida caballos. Caballos. El caballo es un animal altamente inteligente en cuanto a su instinto. Los caballos tienen una habilidad espacial de ubicación extraordinaria. Los caballos pueden aprenderse un camino por primera vez y volver por él de nuevo. Los caballos pueden pueden aprender el tiempo. Hay un libro que le compré a mi hijo de historias de animales y el libro presenta un pony, la historia de un pony que trabajaba en las minas de carbón de Inglaterra. Y ese pony tenía la tarea de hacer 90 viajes en el día, 90 vueltas cargando los vagones. Y cuando esos 90 viajes se completaban, porque el caballo los contaba, tenía la habilidad de contarlo, el caballo ya no se movía, porque él entendía que había cumplido su ciclo. Él entendía que había cumplido su tarea, había sido educado para eso. Y el caballo altamente inteligente ya entendía que había cumplido, se recostaba y entonces lo llevaban al descanso.
solo que algunas veces había que hacer trabajo extra. Y al pony entonces había que convencerlo. Mira, tú sabes que tenemos trabajo extra que hacer, necesitamos que des un poco más. Y entonces con buena terapia de sus amos, el caballo accedía y podía dar un poco más. Caballos son bastante inteligentes, pero las ovejas no, hermano. De la granja, las ovejas son los más tontos, los más torpes animales. El caballo tenía perdón, el pastor tenía que utilizar un cayado y una vara para poder guiar a las ovejas, ¿verdad? La vara a veces para poder darle algunos golpecitos para que las ovejas entendieran y el cayado para alarlos cuando se perdían. Noten ustedes que las parábolas de las ovejas en las parábolas de Jesús tienen que ver con ovejas perdidas. Nunca hay un caballo perdido, no hay una vaca perdida. Naturalmente, el pastorado de ovejas era lo que más existía en Israel. Pero era normal que las ovejas se perdieran, eran torpes, no se ubicaban en el espacio y el tiempo. Y Moisés ahora está cuidando ese animalito en cantidades. Y ahí en esa tarea Dios le está enseñando cosas que Moisés no aprendió en las universidades de Egipto. Dios le está enseñando paciencia, Dios le está enseñando sencillez, Dios le está enseñando mansedumbre, Dios le está enseñando amor. Elementos que usted no va a aprender en la escuela, elementos que usted solamente va a aprender en la escuela de Dios. Solamente Dios puede enseñarle eso a usted. Y es extraordinario como Dios lo hizo con Moisés. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Cuando yo predico este tema, hermano, yo me emociono. Porque lo que a nosotros nos parece inverosímil, lo que a Moisés le parecía inverosímil, ¿cómo Dios me va a ayudar a mí en este proceso? ¿Cómo es que yo voy a ser el hombre de Dios en este proceso? ¿Cómo Dios me va a utilizar siendo yo un pastor de ovejas? Mi mamá dijo que Dios me ha llamado para ser el libertador, pero como yo aquí ahora tengo ya 39 años en este desierto y no pasa nada, lo único que soy es pastor de ovejas, cuido ovejas, no hago nada útil, nada grande, nada extraordinario. Yo no sé si estoy hablando para alguien que no hace cosas extraordinarias y piensa que no funciona lo que hace. Créeme, eso pequeño que estás haciendo, eso sencillo que estás haciendo, cuenta como algo grande para el reino de los cielos. Dios te está preparando en su escuela, esa escuela que no es validada por las escuelas humanas, esa escuela que solamente Dios tiene para educarnos, para formarnos, para moldear nuestro carácter y hacernos cada día mejores personas. Llegó el momento de la graduación. Y el momento de la graduación no era un espectáculo grande, era un día común y corriente, soleado, allí en esa zona soleada, árida de, de Madián, los desiertos. Estaba Moisés pastoreando sus ovejas, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, pastoreando las ovejas de Jetro, perdón. Y allí estaba Moisés llevando las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, que es el monte de Dios. Es un monte que va a aparecer mucho en la Biblia. Y allí se le apareció el ángel del Señor en un día común y corriente, en un día cualquiera. Moisés le sucedió algo extraordinario. El ángel del Señor lo llamó. El ángel del Señor estaba allí en una llama de fuego, en medio de una zarza que es un arbusto del desierto. Y Moisés se fijó en algo y era que, a diferencia de las otras zarzas que se prenden en fuego, que se consumían, esta zarza no se consumía, sino que mantenía la llama y durante horas Moisés vio ese espectáculo. Una zarza común ahora estaba invadida por el fuego de Dios, que era algo extraordinario. Un día común ahora serviría como el día del llamado de Moisés, algo extraordinario. Qué maravilloso que las cosas de Dios, a pesar de que sucedan en contextos comunes, convierten esos contextos en contextos maravillosos, extraordinarios, inolvidables. Es el día en el que Dios te llamó, es el día en el que Dios me llamó a mí. Y entonces Moisés dice, wow, eso que está sucediendo allí es algo insólito, inédito, yo no lo había visto antes. Voy a ver, dice el versículo 3, voy a ver esa visión, voy a ver esto que está sucediendo. ¿Por qué esa salsa no se quema? Y cuando Jehová vio que Moisés se acercaba, déjeme decirle algo, a pesar de que Moisés ya estaba preparado en la escuela de Dios, Moisés todavía le faltaba algo. Moisés le faltaba liberarse de su peso, del pecado, de la culpa. Y Moisés estaba lleno de impiedad, lleno de contaminación, lleno de pecado en ese aspecto. Y Moisés se va a acercar a la presencia de Dios. Recuerden ustedes que nosotros no podemos acercarnos por nosotros mismos a la presencia de Dios a menos que Dios nos llame y nos limpie. Y cuando Moisés se está acercando, Dios le dice, no te acerques más. No te acerques más, versículo 4.
Dios lo llamó y le dijo, no te acerques, versículo 5, quite el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. De ahí que esa zona se conoce como tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, algo muy normal en el profetismo, ¿no? Cuando Dios llama cuando Dios llama a Jeremías, lo mismo, yo soy un muchacho, no puedo. Isaías, yo soy un hombre de labios impuros. Ezequiel también, todos reconocían su indignidad ante Dios. Es algo normal, muy propio del profeta, muy propio del profeta. Ahora, Moisés dijo, no puedo acercarme. Entonces le dijo Jehová, bien he visto yo la aflicción de mi pueblo y por eso he descendido para librarlos. Y tú, él le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, te enviaré a ti a Faraón, versículo 10, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y entonces Moisés va a responder con la frase, ¿no? Reconociendo su indignidad. ¿Quién soy yo? Versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no tengo. Yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre que he matado, yo soy un exconvicto, un pastor de ovejas. ¿Quién soy yo? Le dice Dios, Moisés a Dios. Y entonces es en ese momento cuando Moisés es llamado por Dios y Dios entonces le da algunas pruebas. Primero, Dios le dice, ¿quién soy yo? Dios le dice, entonces yo estaré contigo. Cuando nosotros reconocemos nuestras dificultades, nuestras debilidades, Dios entonces nos fortalece estando con nosotros. Yo no sé hablar, voy a enviar contigo a Aarón. Y si no me creen, yo voy a convencerlos. Dios refutó todas las excusas de Moisés para no ir, porque lo importante era que Moisés fuera. Yo alabo el nombre de Dios, porque a pesar de la debilidad de Moisés, a pesar de las dificultades de Moisés, Dios lo llamó. A pesar de tus debilidades, a pesar de mis debilidades, Dios nos llama. Dios tiene misericordia de nosotros y usa personas tan imperfectas como yo, tan imperfectas como tú, para hacer obras grandes, para ayudar que otros lleguen a los pies de Cristo Jesús. Hermano, Moisés dijo, ¿qué yo tengo? Yo no tengo nada para ir. Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Y Moisés le dijo, tengo una vara, tírala al suelo. Y cuando se tiró al suelo, se convirtió en una serpiente. Y entonces le dijo, tómala de nuevo. Con esa vara tú vas a ir, Moisés. Pero Señor, yo soy un hombre que no tengo cómo ir. Moisés, yo te voy a limpiar. Entra tu mano en tu costado. La palabra de Dios dice en el capítulo 3 que Moisés entró su mano en el costado y cuando la sacó leprosa. Y Dios le dijo, vuelve y éntralo. Y cuando le entró, la sacó limpia. Yo he quitado tu pecado, Moisés. Yo te he limpiado. Por tanto, puedes ir. ¿Estás listo? Yo iré contigo. Vas a ir en el nombre del gran yo soy. Cuando te pregunten quién te envía, dile yo soy es quien te envía. Jehová de los ejércitos está a tu lado. Yo creo que podemos aprender mucho de Moisés. Primero, Dios a nosotros nos llamó desde antes de nacer. Segundo, nos preservó la vida. Tercero, a pesar de nuestras caídas, Él nos invita a ir a su escuela a aprender. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero Dios está trabajando contigo. Quiere usarte, pero necesita quitar toda esa rudeza de ti, ese carácter violento a veces, ese carácter tan indómito, tan poco moldeado, que ofende a los demás, que le habla mal a los demás, que no sabe cómo conducirse en la iglesia, que juzga, que critica, que habla chisme. Dios quiere quitar todo eso porque quiere utilizarte. Yo creo que podemos aprender eso de Moisés, pero tenemos que entrar a la escuela de Dios. Yo creo que esa es la lección principal, entrar a la escuela de Dios. Y una vez entonces entremos a la escuela de Dios, Dios nos va a llamar y nos va a decir, no importa quién tú seas, no importa tu pasado, no importa tus defectos, yo quiero salvarte, quiero limpiarte, quiero moldearte, quiero utilizarte. Ese Dios quiere utilizarte, quiere que tú aprendas en su escuela. ¿Te gustaría hacerlo? Me gustaría orar por ti, porque sé que tú quieres, si estás escuchando este tema es porque quieres que el Señor haga una obra en tu vida. Y voy a orar para que el Señor la haga. Padre Celestial, gracias. Gracias por llamarnos. Estamos aquí ante tu presencia. No tenemos a quién ir porque el mundo no ofrece nada, Señor. Venimos ante ti para que tú nos transformes.
Ayúdanos a aprender como Moisés aprendió en tu escuela, Señor. Aprender humildad, mansedumbre, sencillez, amor. Ayúdanos, mi Dios, a aprender dominio propio también. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a guiar a tu pueblo si nos has llamado al liderazgo también. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a ser sabios. A discernir entre el bien y el mal también, Señor, y elegir el bien. Hay alguien aquí, mi Dios, que tal vez estaba frustrado, que entendía que no tenía valor. Ayúdale a entender a través de Moisés, mi Dios, que a pesar de su culpa, a pesar de su pasado, de sus errores, tú lo levantas en el nombre de Jesús. Tú lo llamas y tú lo limpias, lo transformas, la haces una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por utilizarnos. Guíanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.